Hola mis amigos de YouTube, una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de Dios, la Biblia, y la palabra de vida también. Estos son libros inspirados por Elena, de parte de Dios, a Elena G. White. Vamos a hablar hoy un poco sobre la conducción del niño. Me hubiese gustado haberlo leído cuando yo tenía mis niños pequeños, pero como yo iba constantemente a la iglesia, nunca dejé a mis hijos fuera de la iglesia, siempre lo llevaba conmigo y hacía todo lo posible por no perderme un solo culto de la iglesia, ni ningún retiro de la iglesia. Estos niños, con la ayuda de Dios, han seguido en el camino correspondiente, que es el cristianismo. Pero nunca faltaron esos consejos que siempre nos dan en las iglesias sobre estos detalles, estos consejos. Por eso hoy quiero continuar dándole estos consejitos que a mí me han servido de mucho, tanto no porque yo tenía el libro, porque lo conseguí después, pero todavía tengo adolescentes, y es justamente el tema de los adolescentes que voy a tratar hoy. Por eso lo estoy leyendo y quiero compartir con ustedes estos temas que son tan interesantes. Dice, efectos de prácticas dañinas. Entonces vamos a hablar de lo dañino, las prácticas dañinas en los jóvenes y las consecuencias de esas prácticas. Nosotros pasamos por la adolescencia y sabemos que es bien difícil para ellos, entonces tenemos que ayudarlos. Dice aquí, la práctica de hábitos secretos ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Entre los jóvenes el capital vital, el cerebro, es tan severamente abrumado en una edad temprana que hay una deficiencia y un gran agotamiento, lo que deja al organismo expuesto a enfermedades de diferentes clases. O sea, no es que tus hijos se van a enfermar, es que ellos sin darse cuenta provocan la enfermedad a través de hábitos incorrectos que ellos llevan. Dice, si la práctica se continúa a partir de los 15 años, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido y continuará sufriendo y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente desde las edades de 30 a 45 años, o sea, después que tu hijo, después de los 15, comienza a llevar una vida totalmente descontrolada, entonces de los 35 a los 45 años, si es que llega a esa edad, comenzará a sacarle factura y vamos a ver qué cosa puede acontecer. Dice, mediante numerosos dolores en el organismo y diversas enfermedades, tales como afecciones del hígado y los pulmones, neuralgia, reumatismo, problemas en la columna vertebral, enfermedades de los riñones. Estamos hablando de enfermedades, ¿verdad? No de que se haya tenido un accidente o algo así, porque a veces las personas se enferman pero por accidentes que han tenido. Y tumores cancerosos, esos son consecuencias de que tú desde la edad temprana llevas una vida desordenada en el comer, en el dormir, en todos los hábitos que afectan tu salud. Una parte de la magnífica maquinaria de la naturaleza se resiste dejando una tarea más pesada para que la realice el resto, lo que provoca un desorden en el excelente ajuste de la naturaleza y con frecuencia hay un súbito colapso del organismo y la muerte es el resultado. Entonces, no solamente vas a sufrir de esas cosas, tus hijos van a sufrir de esas cosas, sino que puede venir con un resultado la muerte. Vamos a ver qué dice ella sobre eso. Dice, se viola el sexto mandamiento desaprensivamente. El sexto mandamiento dice, no matarás. Dice, quitarse instantáneamente la vida no es un pecado mayor a la vista del cielo que destruirla gradual y lentamente. O sea, es igual que cuando usted se quita la vida. Recuerdo que una vez le decía a alguien, oye, tú comes eso que tú sabes que te hace daño. Por ejemplo, te sube el azúcar y sigue consumiendo cosas que te llevan a sufrir más del azúcar. Tú sabes que te hace daño a la presión alta y sabes que eso le hace daño a tus arterias y continúa comiendo eso. Entonces tú estás eh, destruyéndote, autodestruyéndote. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice la Biblia, no debes hacer eso. Entonces esa persona entendió y trató de cambiar su actitud. Entonces dice, las personas que se acarrean un decaimiento seguro debido a su mal proceder sufrirán el castigo aquí. Sí, y si no se arrepienten plenamente, no serán admitidas en el cielo tan ciertamente como lo será el que destruye su vida instantáneamente. Sabemos que la vida la da Dios, que no podemos
atentar contra nuestra vida, ni contra la vida de nadie, ni mucho menos tampoco, y poco a poco destruyendo nuestra vida con la forma en que usamos el cuerpo que Dios nos prestó en el tiempo que vamos a durar en esta tierra. La voluntad de Dios establece la relación entre la causa y el efecto. La voluntad de Dios, o sea, cuando tú haces la voluntad de Dios, hay una causa-efecto, o sea, hay obediencia, hay cuidado en tu vida. Hay desobediencia, no estás en contacto con Dios, entonces sí comienzas a desobedecer y a hacer lo que a Dios no le agrada con el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Dice, lo que tienen una mente pura también están sujetos a las enfermedades. No incluimos a todos los jóvenes débiles entre los culpables de hábitos malos. O sea, hay jóvenes que no es que son malos, sino que son débiles de carácter. Entonces, ¿cómo debemos cambiar? Debemos ser fuertes, perdón. Soy fuerte de carácter. ¿Cómo somos fuertes de carácter? La fuerza la da Dios. Todo viene de Dios. Pedirle a Dios que Él da a todo el que le pide abundantemente y sin medida lo que le pide. Dice, los padres flojos e indulgentes apoyarán a sus hijos porque se imaginan que sus lecciones son una carga demasiado grande y su aplicación al estudio está arruinando su salud. A muchas personas creen que los hijos se le enferman porque tienen muchos estudios, pero ella está aquí diciendo que no es así. Dice, la mente de algunos de estos jóvenes se deshabilita hasta el punto de que tienen solamente la mitad o un tercio del brillo de intelecto que podrían haber tenido si hubieran sido virtuosos y puros. O sea, si hubiesen sido puros a Dios y virtuosos con su cuerpo y puros, no tuvieran esas debilidades mentales. Esto se debe a, ella lo especifica aquí, dice, lo han malgastado en masturbación. Una vez vi una psicóloga que decía que eso era totalmente natural, pero la Biblia dice a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces estamos viendo cómo el mundo está enseñando a nuestros jóvenes a hacer lo malo, y es esto lo que lleva a los jóvenes a tener debilidades mentales y debilidades en su cuerpo y debilidades incluso para aprender las tareas que tienen que hacer. Entonces, si ella es inspirada por Dios y ella decía esto y escribía esto, es porque debemos aconsejar a nuestros hijos que eso no es una acción natural del cuerpo, eso es una acción de desobediencia a Dios. Entonces debemos de enseñar a nuestros hijos a ser puros, pulcros. Dice, se destruyen las resoluciones elevadas y la vida espiritual. El vicio secreto es el destructor de las resoluciones elevadas, el esfuerzo ferviente y la fuerza de la voluntad para formar un buen carácter religioso. Todos los que tienen una verdadera comprensión de lo que significa ser cristianos saben que los seguidores de Cristo como discípulos suyos están en la obligación de dominar todas sus pasiones y colocar sus facultades físicas y mentales en perfecta sumisión a la voluntad de Cristo. O sea, no es difícil, solo es entregarse a Cristo. Dejar que Él controle tu mente, que Él controle tus pensamientos, que Él controle tus emociones. Dice, lo que están dominados por sus pasiones no pueden ser seguidores de Cristo. Están demasiado entregados al servicio de su maestro, el originador de todo mal. O sea, los que dicen no puedo dominarme, no es que no pueden dominarse, es que ellos se han entregado al originario del mal, el que lo conduce a eso. No se han entregado realmente a Cristo. ¿Cómo te entregas a Cristo? Cuando tú dejas que Él sea que controle tu vida y Él sea quien a través de su Espíritu Santo te dé la fortaleza y la sabiduría para hacer lo correcto. Dice, de todo mal para dejar sus hábitos corruptos y escoger servir a Cristo. Entonces dice aquí que cuando tú no sigues al originador de todo mal, tú comienzas a dejar sus hábitos corruptos y escoger servir a Cristo. Tú puedes escoger entre el bien y el mal. Dice, la religión formar, bueno, eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, claro, porque nosotros adultos ya tenemos una mente un poco madura, aunque hay adultos que parecen más adolescentes que los mismos adolescentes. Los adolescentes necesitan guía, necesitan la guía de los adultos que le muestren que no todo lo que el mundo enseña es verdad.
El mundo a veces enseña cosas que ellos en su buena intención lo están haciendo creyendo que lo están haciendo bien, pero como le falta este poquito, le falta la espiritualidad, ¿verdad? Le falta entregarse completamente a Dios y quieren vivir la doble vida, quieren vivir un poquito aquí, un pie allá, un pie en la tierra, un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Ah, no es así. Tienes que entregarte completamente a Dios. Dios no coge nada a media. Dice, algunos que profesan ser seguidores de Cristo saben que están pecando contra Dios y arruinando su salud, y sin embargo se están esclavizados en sus propias pasiones corruptas, sufren de una conciencia culpable y tienen una inclinación cada vez menor para acercarse a Dios en oración secreta. O sea, aunque lo hagan oculto, esa mortificación que sienten porque se sienten culpables hace que no se acerquen a Dios. Entonces cada día se empeora más su situación. Entonces dice, quizás mantenga la forma de religión, pero se hayan destituido de la gracia de Dios en el corazón. O sea, aunque ellos sigan yendo aparentemente a las ceremonias que hacen cristianas, a los cultos, eso no es cristianismo. Porque mientras estén haciendo cosas ocultas, ellos se van a sentir culpables y al sentirse culpables no van a querer acercarse a Dios, ¿verdad? Porque Dios es la luz y ellos quieren seguir en la oscuridad. Entonces dicen, no están consagrados a su servicio, no confían en Él, no viven para su gloria, no encuentran placer en sus ordenanzas y no se deleitan en Él. O sea, son esos jóvenes que solo quieren estar pasillando, solo quieren estar afuera, no quieren entrar a las iglesias. Los padres tienen que luchar mucho para que se paren de la cama para ir a la iglesia, no tienen deseo de ir. Estos jóvenes están desconectados de Dios, pero están llevando una vida ceremonial, una vida como que realmente son cristianos, porque cogen un X tiempo y van para cumplir con quien lo está llevando, por ejemplo, pero no es que están en eso. Entonces tenemos que a trabajar con esos jóvenes, trabajar con ellos para que ellos comprendan que deben acercarse más a Dios para que sea Dios quien le dé la fuerza y la sabiduría para cambiar. Dice, parece perdido el poder del dominio propio. O sea, ellos no sienten como que pueden dominarse, pero que están en una edad que necesitan ayuda, necesitan que los adultos lo ayudemos. Entonces dice, algunos conocerán el mal de la práctica pecaminosa y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si tú invocas el nombre de Cristo y se cree cristiano, debe apartarte de todo eso. Dice, eso está en 2 de Timoteo 2:19. ¿Por qué existe esa debilidad? O sea, esa debilidad existe. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. Dice, es porque las pasiones carnales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres les falta principios. ¿Qué es lo que le falta a las personas? Principios. ¿Y qué es principios? Le falta ser personas honestas. Entonces eso tiene que ver con la honestidad. Entonces dice, están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Entonces, ¿cómo es que tú puedes hacer una cosa que no quieres? O sea, estás ahí, sabes que a Dios no le agrada, sabes que es pecado, pero lo haces. Estás siendo débil espiritualmente. Eso es, dice ella aquí, que eso es por el ejercicio, porque ha fortalecido esto, ha fortalecido esa práctica a través de la acción constante. Cuando tú quieres dejar algo, pero tú no dejas de hacer ese algo, entonces tú lo estás fortaleciendo. Tienes que dejar de hacerlo. Es como una persona que deja de fumar, decide dejar de fumar. ¿Qué hace? No compra más cigarrillos, pero si tú sigues comprando los cigarrillos y sabes que tienes esa debilidad, en el momento que te llegue el problema te vas a fumar este cigarrillo. Pero si tú dices, no lo voy a comprar más, cuando me dé deseo de comprar, de hacerlo, de usar este cigarrillo, no voy a tener nada porque no lo compré.
Es como cuando tú decides no usar algo en la cocina. Por ejemplo, yo una vez decidí no usar más sopita. Pues yo no compré nunca más una sopita. Yo una vez decidí no usar aceite que no sea aceite eh, oliva, por ejemplo, porque me encontraba que era más saludable. Dije, no, no voy a usar más el otro aceite. Pues yo dejé de comprar esos aceites. Y en algunas ocasiones, cuando venía a visita, me obligaban a comprar el aceite. Yo compraba el más pequeñito, cosas que nada más alcanzara hasta que esa visita esté ahí. ¿Por qué? Porque yo decidí cambiar, cambiar esto. Entonces, ¿cómo tú cambias algo cuando tú evitas hacer eso? O sea, no lo sigas haciendo de que no, yo le voy a pedir a Dios que me ayude a dejarlo, pero lo sigues haciendo. No, tú tienes que pedirle a Dios que lo te ayude a dejarlo, pero poner tu parte. Todas las actividades malas que hace, por ejemplo, vivir una vida sedentaria, no hacer ejercicio, eso es algo que debes de cambiar. Pero ¿cómo tú debes evitar vivir una vida sedentaria? No solamente estarse todo el tiempo buscando qué hacer donde tú estés acostado o sentado, tienes que buscar cosas que hacer que sean caminando. Por ejemplo, ir al supermercado a pie, que te quede un poco cerca, ¿verdad? No que no te quede que tenga que ir al carro, en carro. Por ejemplo, si puedes ir a pie, vete a pie. Si tú puedes ir a la escuela a pie, vete a pie. Eso es un ejercicio. Si tú puedes, por ejemplo, eh, levantarte e ir al laundry y el laundry te queda un poco lejos, ve. Y si no te queda tan lejos que no puedes irte a pie, que puedes irte a pie, te puedes ir porque no es tan lejos como el mío que me queda allá afuera, pues yo me voy a pie. Pero hay personas que buscan para todo un carro, para todo cómo moverse, porque quieren llegar a la misma puerta de ese lugar. Entonces, están acostumbrando, están ejerciendo una acción negativa y están fortaleciendo esa acción negativa. Llegará un momento en que hasta para pararse del mueble les va a molestar el cuerpo, ¿entiendes? Les va a doler todo. Eso es lo que pasa. Entonces dice, parece perdido el poder del dominio propio. Algunos reconocerán el mal de la práctica pecaminosa y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Entonces, no es que no podemos vencer nuestra pasión, estamos repitiendo lo último que leímos, sino que no ponemos de nuestra parte. Dice, a los hombres y mujeres le falta principios. Están muriendo especialmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. O sea, ya es como si no tuvieran dominio propio. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. Bueno, es difícil. Es difícil para alguien que ya lleva una trayectoria de vida haciendo constantemente esto. Eso es lo que ella dice. Ya está tan fortalecido todo este sistema en su mente que no puede evitarlo, aparentemente. Pero ella da unos consejos sobre eso. Vamos a ver qué dice. Se corta la comunicación con el cielo. Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza al corazón que no está fortificado contra la práctica de este vicio degradante. El vicio degradante. Está esa persona totalmente en contradicción con Dios. Dice, los nervios sensibles del cerebro han perdido su tonicidad. Su tonicidad. Los nervios del cerebro ya se han debilitado por la excitación morbida destinada a satisfacer un deseo antinatural. Entonces ya dice que eso es antinatural. O sea, por más que quieran decir los psicólogos que eso es algo totalmente natural, es antinatural. De complacencia sexual. Estamos hablando de la autocomplacencia, ¿verdad? Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima.
Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de la potencia de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. En consecuencia, en consideración de estos hechos, cuán importante es que los pastores y la gente que profesan piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Hubo una vez que escuché de un pastor, me vino a la mente ahora cuando leí esto, que él era un buen pastor, pero un buen pastor para todas las personas, pero no para Dios, porque él llevaba esta práctica que no era correcta. Entonces, cuando él murió, él le fueron a revisar su casa para sacar todas sus pertenencias, porque ya no eran necesarias, ¿verdad? Él vivía solo. Y encontraron algunas revistas debajo de su colchón que no eran muy apropiadas para un pastor. Eran revistas pornográficas. Entonces, este pastor pasó a ser en su muerte alguien que desagradó a todos aquellos que creían en que él era una buena persona. ¿Por qué? Porque esa persona nunca pudo vencer su propia debilidad. La debilidad no se vence por tu ir a una iglesia ni porque tú estás predicando. Tu debilidad se vence cuando tú tienes un encuentro personal realmente con Dios y tú tomas la decisión de dejar lo que la práctica te llevó a fortalecerse en ti de una forma tan incorrecta que tú en vez de obedecerle a Dios le obedeces al diablo. Entonces, ¿cómo Dios puede vencer eso en ti cuando tú decides cambiar? Porque tú tienes que entender que de esa manera no vas a agradar a Dios. Y tú quieres salvarte, ¿no? Para eso vas a la iglesia, para eso eres cristiano, para eso predicas el evangelio. Como tú queriendo salvar a otro no te salvas a ti mismo. Entonces, tienes que hacer la voluntad de Dios decidiendo hacerla. Dice, cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. En consideración de estos hechos, cuán importante es que los pastores y la gente que profesan piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Algunos se arrepienten pero pierden el respeto propio. Vamos a ver qué dice sobre eso. Eso es un título. El efecto de tales hábitos degradantes no es el mismo en todas las mentes. Hay algunos niños que han desarrollado mucho las facultades morales y que al relacionarse con niños que practican la masturbación se inician en este vicio. El efecto en los tales como con demasiada frecuencia es volverlo melancólicos, irritables y aislados. Sin embargo, los tales quizá no pierdan su respeto por el culto religioso y quizá no encuentren una incredulidad especial en cuanto a las cosas espirituales. A veces sufren agudamente de remordimiento y se sienten degradados entre su propia vista, pierden su respeto propio. O sea, esa persona se tratan de portar lo mejor posible en la iglesia, pero en sí mismo pierden el respeto propio. Ellos mismos ya no sienten respeto hacia su propio cuerpo. Qué pena. Dice, la mente puede ser fortalecida contra la tentación. Las facultades morales son excesivamente débiles cuando entran en conflicto con hábitos ya establecidos. Los pensamientos impuros tienen el dominio de la imaginación y la tentación es casi irresistible. Si la mente estuviera acostumbrada a contemplar temas elevados, si la imaginación estuviera preparada para contemplar cosas puras y santas, estaría fortalecida contra la tentación. Se ocuparía de lo celestial, lo puro, lo sagrado, y no podría ser atraído por lo bajo, lo corrupto y vil. Cuando tú llevas una vida totalmente consagrada a Dios realmente y tú crees
que lo que tú estás predicando es verdad. Tú no dejas que tu cuerpo domine tu mente, para nada. Tú tienes la mente tan enfocada en Cristo, tienes tu mente tan enfocada en Dios, tienes tu mente tan enfocada en lo alto, en la salvación, en lo puro, que no hay cabida para nada depravado en ti. Entonces dice, vuélvanse inteligentes en estas cosas, ¿verdad? Esta es la solución a tus problemas si es que alguno de tus hijos lo tiene, si es que tú lo tienes, si es que alguien que tú conoces lo tiene, puede darle este consejo. Dice, la satisfacción de las pasiones más bajas inducirá a muchos a cerrar los ojos a la luz, porque temen ver pecados que no están dispuestos a abandonar. Todo pueden ver si lo desean. Si prefieren las tinieblas a la luz, su criminalidad no disminuirá por ello. ¿Por qué no leen los hombres y mujeres y se instruyen en estas cosas que tan decididamente afectan su fuerza física, intelectual y moral? Dios les ha dado un templo que cuidar y conservar en la mejor condición para su servicio y gloria. Muchos cuidan el templo de afuera, el templo de las paredes de la iglesia, pero su templo, su cuerpo no lo cuidan. Este es tu templo. Este es el templo del que Dios te va a pedir cuenta. Tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dice, sus cuerpos no les pertenecen. Eso lo sabemos que no le pertenecen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? Tú no puedes hacer nada indebido con tu cuerpo. Recuerda eso. Eso está en la Biblia, en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, y que no sois vuestro, pues habéis sido comprado por precio. Tu cuerpo fue comprado, ya no te pertenece. El diablo lo tenía porque él engañó a Eva y se lo quitó. Le quitó el derecho, pero vino Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, venció todos esos tipos de pecados, nunca lo hizo. Y como él en su condición de hombre pecador nunca pecó, y él murió como pecador por los pecados de nosotros, él limpió nuestros pecados y nos compró de nuevo. Ahora Satanás no manda en nuestro cuerpo, quien manda es Dios. Entonces deja que sea Dios quien controle tu vida. Dice, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, ¿verdad? Dios es el que manda nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son nuestro cuerpo y nuestro espíritu? De Dios. Entonces en nuestro cuerpo no va a haber nada sucio, nada impuro, nada desordenado, nada degradante, nada que nos separe de Dios. Dice, eso está en 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios? Eres un templo de Dios. Y el templo de Dios debe estar santo, santo, santo. Y que el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Está o no está el Espíritu de Dios en ti? Si está en ti, reprende todo espíritu de debilidad carnal. Porque Dios te va a salvar, te va a ayudar. Para Dios nada es imposible. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Recordemos que ella dice que eso le hace daño al cuerpo. Hacer eso le hace daño a la mente y al sistema nervioso. También a tu autoestima, ¿verdad? Todo tu cuerpo y toda tu mente se vuelve de una forma negativa. Tu cuerpo comienza a debilitarse y hasta enfermarse. Dice, Dios lo destruirá a él. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si tú comienzas a destruir tu propio cuerpo, Dios te destruirá a ti. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué quiere decir que Dios te destruirá a ti? ¿Acaso es que ya no vas a vivir mucho tiempo en esta tierra? No. Que no vas a ver a Dios, no vivirás con Él en la vida eterna. Por esa práctica tan insignificante que muchos psicólogos dicen que eso es natural. ¿Por qué lo dicen? Porque no están en el Espíritu de Dios. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, si tú destruyes el templo de Dios, que es tu cuerpo, haciendo esas prácticas, Dios te destruirá a ti. Entonces, no pienses que porque eres religioso, que porque vas a algún lugar a hacer prédicas, que porque haces algunos
favores a algunas personas, que porque te vuelves amable a veces, que porque cantas bonito, por ejemplo, que porque predicas bonito, tú vas a alcanzar la salvación solo porque, yo clame a Dios y Dios dice que el que clama a Él le responderá. Pero cuando tú haces esas prácticas, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú no estás cuidando el templo de Dios. Y Dios dice que el que destruye su templo, Él lo destruirá a Él. Entonces tú estás destruyendo ese templo que es tu misma vida, tu mismo cuerpo. Entonces dice aquí, bíblicamente, en 1 Corintios 3, 16, 17, que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a Él. Dios no se está refiriendo a las paredes, Dios se está refiriendo a ti. Tú eres el templo de Dios. Entonces, Dios no es hombre para mentir. Así como Dios te da promesas verdaderas y buenas que te hacen sentir alto y te dicen, oh, yo tengo todo lo bueno, todo lo perfecto, yo estaré bien porque yo tengo la promesa de Dios de que me va a poner bien. Así Dios también te da esa promesa de que si tú destruyes el templo de Dios, Él te destruirá a ti. Y Dios, así como promete lo que te gusta a ti, en tu condición de persona que quiere ambiciosamente lo mejor, también Dios te da la sentencia de qué pasaría si tú no obedeces. Entonces, obedece para que no se destruya el templo que Dios puso en ti para siempre, porque cuando Dios dice que el que destruye su templo destruirá a él, no se está refiriendo a solamente esta vida pasajera, está refiriendo a la vida eterna que va a destruir, porque nadie que haga esa práctica podrá estar delante de Dios, delante de los santos ángeles. Entonces, con esas palabras que nos dan mucha pena para los que no han podido vencer y esperando que Dios los transforme y los cuide y lo transforme y lo ayude, porque todo aquel que tiene una debilidad, Dios es tan fuerte y tan bueno y tan misericordioso que si le clama a Él, Dios le responderá. Solo clámale a Dios y decide, como dije ahorita, así como decidiste no fumar, como deciden los fumadores no fumar, así como deciden los alcohólicos no beber alcohol, como deciden muchos que usan droga no usar droga, como las personas que viven una vida sedentaria deciden caminar, como las personas que deciden comer saludable, dejan todas las tradiciones de sus abuelitas, de sus abuelitos y cambian su método de cocinar. Así tú puedes cambiar esa situación si está en tu vida, ¿verdad? Lo acabamos de leer aquí, y solamente recordando que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar nuestro templo porque nuestro templo es de Dios, porque Él lo compró con su propia sangre. No fue con cualquier cosa que se compró, no fue con dinero, no fue con un favor, fue con la sangre de Dios, la sangre de aquel que nunca debió morir, que murió murió en tu lugar, murió en mi lugar. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por esas personas que necesitan esa fortaleza espiritual. Amante Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Te damos gracias por los jóvenes que nos da, por los niños que nos da. Y también te pedimos por ellos, Señor. Este libro que dice conducción del niño se refiere a esos niños que después de los 15 años comienzan a vivir la pubertad, comienzan a vivir una vida que van entrando en la edad adulta y no comprenden por qué le pasan algunas cosas a su cuerpo. Esos niños, Señor, que han sido mal instruidos por la misma ciencia, por los mismos psicólogos, por los mismos anuncios, por las películas, también por revistas que le enseñan lo incorrecto y le llevan a una práctica que lo llevan a destruir tanto su vida en la escuela, su vida en su familia, su vida en la vida espiritual, en la iglesia, Señor. Reprende ese demonio, reprende todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de falsedad, todo espíritu de conducción al diablo. Señor, repréndelo en el nombre de la sangre de Cristo. Permite que los jóvenes, todos los que están en esta edad, todos los que están subiendo, todos los que no comprenden porque su cuerpo cambia, porque tienen transformaciones, porque están pasando de niño a adulto, que ellos que entiendan que tienen que cuidar su cuerpo porque su cuerpo es santo, su cuerpo es tuyo, su cuerpo es tu templo, Señor. Reprende todo espíritu de mentira que le enseña lo contrario. También te pedimos protección para ellos. También, Señor, ahora vamos a aprovechar para pedirte por aquellos adultos que han seguido esa práctica, quizás por ingenuidad, por no saber, porque sus padres
le tenían pena decirle esas cosas, quizás porque nunca encontraron un instructor espiritual que le explicara. Por esos adultos que, como decía este libro, por la práctica fortalecieron esos malos hábitos y sin darse cuenta van camino al infierno. Señor, por ellos te pido solo para que tú, Señor, los agarre con fuerza y les sacude esos demonios que se han fortalecido en sus mentes y en su sangre y en sus arterias y en su sistema nervioso, en sus pensamientos, en sus decisiones. Que tú los reprendas en el nombre de la sangre de Cristo. Oh Dios Todopoderoso, tú todo lo dejaste por escrito. Todo lo dejaste por escrito para que en cada cosa sepamos qué hacer. Dejaste la reforma pro salud, dejaste también el camino, cómo llegar a ti. Dejaste cómo fuimos comprados con sangre. Dejaste cómo seguir en el camino correcto aun cuando las prácticas negativas hayan invadido este templo, este cuerpo, este monumento que tú has hecho de nosotros, porque tú después que no éramos nada, nos volviste importante para ti. Y tú quieres que cuidemos eso tan importante que tú hasta diste tu sangre por nosotros, que no hiciste tan importante a través de esa compra y no quiere que sea degradada por ninguna falsedad y mentira del diablo. Señor, gracias por cuidar nuestro cuerpo, gracias por cuidar nuestra mente, gracias por cuidar nuestros pensamientos, gracias por cuidar nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, ayúdanos a enseñar a otros también a ser fuerte. Ayuda a enseñar a esos jóvenes a ser fuertes. Ayuda a enseñar a esas madres a enseñar a sus hijos a ser fuertes. Ayuda a enseñar a esos padres a saber guiar a sus hijos también, Señor. Y ayúdalos a entender que honroso es el matrimonio también, Señor. Que no solo no deben hacer esas prácticas indebidas, sino que tampoco deben tener sexo fuera del matrimonio y que deben esperar su tiempo como es lo correcto cuando estén en edad productiva y hayan terminado sus estudios para terminar correctamente y poder tener un matrimonio feliz, porque tú le has dicho, Señor, a todos que es mejor estar consagrado completamente a ti y estar solo, pero que el que no puede estar solo, que mejor se case para que no se queme. Señor, bendice esa juventud, bendice esos jóvenes y bendice también esas madres y esos padres que están luchando porque sus hijos estén en el camino correcto. Yo te pido por mis hijos, te pido por los hijos de mis amigas, de mis amigos, te pido por los hijos de todas aquellas personas que están yendo a la iglesia y quieren ver a sus adolescentes en el camino correcto. Te pido por todos esos jóvenes que se han ido de las iglesias porque se han dejado influenciar del diablo, porque no han podido vencer sus problemas débiles de la carne, Señor. Yo te pido por todos ellos para que tú les reprendes esos demonios que lo han atrapado, que lo han conducido al pecado y tú lo traigas de nuevo a la vida eterna, a tu salvación eterna, a las iglesias, Señor, para que hagan el trabajo que tú quieres que ellos hagan, para que otros jóvenes también puedan encontrarte y puedan bendecirte y puedan seguir tus caminos y que sus cuerpos, el templo tuyo, Señor, no sea destruido, porque tú dices que el que destruye ese templo también tú lo destruirás a ellos. Señor, que no sean destruidos, sino que sean bendecidos y que tu sangre no haya sido derramada en vano. Señor, yo te pido en este momento, no solo por esas personas que yo te mencioné que están en tus caminos, también por los que no están en tus caminos, por esos padres que no conocen la verdad. Permite que a través de estos videos y de estas enseñanzas ellos puedan entender cómo cuidar a sus hijos, cómo aconsejar a sus hijos y enseñarles que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que son templo de Dios, que fueron comprados con sangre y que deben de cuidarlos. Te pido por esos adolescentes que están en el mundo, que sus padres no son cristianos, que no saben cómo llegar a ti, que no encuentran el camino, que no saben cómo es el camino. Que tu Señor haga que algún mensajero tuyo llegue donde ellos, que algún joven cristiano llegue donde ellos, que algún cristiano mande algún comunicado donde ellos y que ellos puedan entender esta verdad. Bendícelos, perdónalos, transfórmalos y ayúdanos, Señor, a no pecar. Ayúdanos a cuidar tu templo, a cuidar ese templo comprado por ti, Señor, en el nombre de la sangre de Cristo. Amén. Dios le bendiga a todos y que tengan un hermoso día.